El umbral del pánico presenta el archivo perdido de Ciudad Albor. Lucía Ramírez era conocida entre sus colegas como una periodista incansable, alguien que no dejaba ninguna piedra sin mover en su búsqueda de la verdad. Pero incluso para alguien como ella, recibir un mensaje anónimo con un enlace y una nota perturbadora era algo fuera de lo común. La nota decía: Albor, 1987. Lo que jamás se contó. El archivo adjunto era un simple enlace a una nube encriptada. Lucía, acostumbrada a manejar este tipo de situaciones con cautela, activó su VPN y abrió el enlace en un equipo secundario. Lo que encontró al otro lado fue algo que no esperaba: fragmentos de video borrosos, documentos escaneados y audios distorsionados que parecían sacados de una película de terror. Uno de los videos mostraba las imágenes de la central eléctrica de Ciudad Albor envuelta en llamas. Pero lo que realmente la sobresaltó fue lo que aparecía en el fondo: una figura humana, caminando entre el fuego, ilesa. Sus ojos, fijos en la cámara, transmitían algo que Lucía solo podía describir como inhumano. «Esto no puede ser real», murmuró. Movida por una mezcla de curiosidad profesional y un miedo que no quería admitir, Lucía comenzó a investigar. Ciudad Albor había sido, en los años 80, una pequeña urbe industrial cuyo principal orgullo era su central eléctrica. Diseñada para abastecer a varias ciudades cercanas, la planta era una obra maestra de ingeniería para su época. Pero el 17 de marzo de 1987, un accidente provocó un apagón masivo que dejó a la ciudad sin energía durante 48 horas. Según los informes oficiales, el incendio en la central fue el resultado de un cortocircuito. No hubo víctimas mortales, y la planta cerró definitivamente unos meses después. Sin embargo, la investigación de Lucía pronto reveló que algo no cuadraba. En los registros hospitalarios de aquella época, aparecían al menos 30 pacientes ingresados en estado de shock. Muchos presentaban quemaduras severas, pero ninguno fue mencionado en los informes oficiales. Además, todas estas personas murieron en circunstancias extrañas antes de que terminara ese año. Esto es mucho más grande de lo que parece, pensó Lucía mientras revisaba los documentos. Marcos Gómez había sido ingeniero en la central de Albor. Tras el incidente, desapareció de la vida pública y ahora vivía recluido en un asilo psiquiátrico. Lucía logró contactarlo a través de un antiguo colega, y aunque al principio se mostró reticente, finalmente aceptó hablar. Cuando Lucía le mostró un fragmento del archivo de video, el rostro de Marcos se puso lívido. Sus manos temblaban mientras murmuraba: «Ellos no eran humanos. Nunca debimos abrir el reactor». «¿Quién es? ¿De qué está hablando?», preguntó Lucía, intentando mantener la calma. Marcos levantó la vista, con los ojos llenos de terror. «Novatek. Ellos financiaron todo. Dijeron que era para experimentar con energías alternativas, pero estaban abriendo algo que no comprendíamos. El reactor no solo generaba electricidad, también era una puerta». Marcos comenzó a relatar con más detalle. Contó que el día del incidente hubo una serie de pruebas no autorizadas. Novatek había enviado a científicos externos que trajeron consigo un dispositivo que nadie en el equipo local conocía. La orden fue clara: activar el reactor al máximo de su capacidad y monitorear cualquier anomalía. Pero cuando el reactor alcanzó su pico de energía, las luces comenzaron a fallar y un zumbido ensordecedor llenó el aire. El nombre, Novatek, aparecía en varios documentos del archivo. Lucía descubrió que era una corporación internacional dedicada a la investigación tecnológica y energética. En los años 80, habían invertido millones en la central de Albor bajo el pretexto de desarrollar tecnología de punta. Sin embargo, los registros que Lucía encontró indicaban que sus verdaderas intenciones eran mucho más oscuras. Uno de los documentos mencionaba algo llamado Proyecto Umbral. Según los informes, Novatek había desarrollado una tecnología capaz de manipular las leyes de la física para generar energía ilimitada. Pero también había advertencias: la apertura prolongada del portal podría generar efectos secundarios impredecibles. Lucía no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Un portal? Esto tiene que ser una broma, pensó. Pero el video y las palabras de Marcos le decían que todo era real. Lucía investigó más a fondo y descubrió otros casos similares en pequeñas ciudades de Rusia y Alemania, donde también había proyectos financiados por Novatek.
En todos los casos, las ciudades fueron abandonadas tras misteriosos incendios o fallos industriales. Lucía decidió que la única manera de descubrir la verdad era visitar las ruinas de la central eléctrica. Con la ayuda de un hacker conocido como Zero, logró burlar las medidas de seguridad y entrar al sitio. Dentro de la planta abandonada, encontró un túnel subterráneo que no aparecía en ningún plano oficial. Al final del túnel, había una puerta de acero con un código de acceso. Gracias a Zero, pudo abrirla. Lo que vio al otro lado era escalofriante, restos de maquinaria futurista y una pared cubierta de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. Había también un panel de control con luces intermitentes que aún funcionaban, aunque la planta llevaba décadas cerrada. De pronto, un zumbido llenó el aire. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y Lucía sintió que algo estaba con ella. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz temblando. Una figura emergió de las sombras. Era la misma que había visto en el video. Su rostro era humano, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. «No debiste venir», dijo la figura, con una voz que resonaba directamente en su mente. «Ahora eres parte de esto». Lucía grabó todo con su cámara, pero pronto se dio cuenta de que la figura no era lo único que estaba allí. De las sombras emergieron más seres, cada uno más deformado que el anterior, como si fueran personas atrapadas entre dos dimensiones. En su desesperación, trató de huir, pero las puertas del túnel se cerraron tras ella. En ese momento, notó que el panel de control mostraba una cuenta regresiva. ¿Era una bomba? ¿Un reinicio del portal? No podía saberlo. El archivo termina con una grabación de Lucía. Su rostro muestra un terror indescriptible antes de que la cámara caiga al suelo. Nunca se volvió a saber de ella. Semanas después, su hermano recibe un correo con un archivo adjunto. La nota que lo acompaña dice: Albor, 2025. El ciclo continúa. El umbral del pánico.